vean, que está haciendo que los hijos se acuesten a dormir en el camino de victoria, Señor. Hoy rasgo, Señor, todo velo. Hoy quito todo entorpecimiento, Señor, que ha traído a los corazones para que no vivan en una victoria, Señor. Porque el poder de la muerte sobre nuestra vida será anulado, porque el pecado ha sido quitado de nosotros. Y ciertamente el poder del engañador es el pecado. Entonces el engañador quedará anulado delante de nuestros ojos. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Entramos, Señor. Hoy se apagan y se cierran los oídos y los ojos, Señor, a la vida carnal, Señor. Y hoy se abren los oídos y los ojos a escuchar la voz del Espíritu, pero a ver el reino del Espíritu en el cual tú nos quieres entrar, Señor. Hoy se cierra toda voz mentirosa en nuestras mentes y corazones. Hoy se quita toda sensibilidad a las tinieblas de nuestras vidas. Y el corazón de carne empieza a sentir la vida del Espíritu para fluir en ella, Señor. Gracias, Padre amado. Creo firmemente, Señor, que los que estamos aquí somos esos que resplandecerán como estrellas a perpetuidad, Señor. No seremos los que somos levantados para vergüenza, sino que seremos los que somos levantados para ser luminares en medio de la oscuridad, Señor. Padre, el pecado y la maldición ha sido quitada delante de nuestros ojos. Padre, el pecado, la maldición y la muerte, Señor, ha sido arrancada de nuestras vidas. Y hoy te damos las gracias. Y hoy gritamos aleluya a ti, Señor, por cuanto tú has hecho la obra perfecta en nuestras vidas. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a la luz de la revelación que hará que nosotros veamos la luz. La luz que divide las tinieblas de nuestras vidas y las quita para siempre, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios desciende sobre este lugar. El Espíritu de Dios fluye en este lugar. El Espíritu de Dios sana este lugar. El Espíritu de Dios transforma este lugar. El Espíritu de Dios hace que nuestras vidas sean luz en medio de nuestros hijos, en medio de nuestra familia. Hoy vemos los ángeles luchando a favor de nuestras vidas. Hoy vemos cómo la victoria se está entretejiendo en nuestro caminar cada vez que caminamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Satanás ha puesto demonios para que sean tropiezos en nuestras vidas. Pero gloria a Dios que tú has puesto ángeles para que ese tropiezo sea quitado, Señor. Gracias, Padre amado. Yo te pido hoy que inunde los corazones con la victoria, que golpee sus vidas con la bendición que tú tienes para nosotros los herederos. Gracias, Señor. Tu sangre nos limpia, pero tu Espíritu nos llena de la victoria y transforma nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Ahí en las redes, aquí. Se pueden sentar. Bueno, hoy vamos. Quiero verdaderamente
Bueno, el anhelo de mi corazón es realmente que vivamos una vida, no solamente escuchar cosas espirituales, sino vivir cosas espirituales. Realmente a veces somos oidores de cosas espirituales, pero no somos hacedores de cosas espirituales. Y esa es una falla que hemos tenido a veces nosotros, como hijos de Dios. Me he dado de cuenta en el caminar con el Señor, cómo el Señor aún nos enseña estas cosas, cómo el Señor aún nos muestra cosas y permite cosas para que nosotros entendamos, ¿sí? Y vamos a volver a entrar, estamos hablando de revelando el mundo espiritual. Yo quiero mostrarle a ustedes el mundo espiritual que nos rodea, pero el mundo espiritual que nosotros vivimos, ¿sí? Nosotros somos seres espirituales. Por ende, nosotros tenemos que identificar las cosas espirituales. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, pero el hombre espiritual sí puede percibir las cosas espirituales. Y nosotros, si hemos recibido al Señor, nuestra vida espiritual ha cogido vida ahora en Cristo. Entonces necesitamos entender a toda costa, por encima de cualquier cosa, esto, para nosotros poder disfrutar una victoria. Hace como 3 días pude tener una experiencia muy amarga, digámoslo así, donde estaba estudiando la palabra de Dios y eso que como que entra una nube, pero fue una nube mala y me empezó como a tomar mi vida y me dejé llevar por eso. No tuve la diligencia de bueno, ¿qué está pasando aquí? Y me fui a acostar a dormir. Y le dije a mi esposa, me siento cansado, me voy a acostar a dormir. Y antes había tenido esta clase de confrontamiento con las tinieblas, ¿sí? Pero esta fue diferente. Le dije a la pastora Clemencia, esta fue diferente. ¿Quién sabe que estamos en guerra? A ver, ¿quién sabe que estamos en guerra? ¿Quién sabe que estamos en una guerra? ¿Quién sabe que tenemos que luchar una guerra? Y que esa guerra solamente se puede ganar a través de la fe. Y si no hay fe, no hay victoria. Así de sencillo. Si hay duda en la victoria. Si hay incredulidad, no hay victoria porque no la está creyendo. Y entonces me acosté a dormir en ese momento y vino un ataque. Pero este era diferente a todos, que a veces vienen ataques y en el espíritu uno reacciona. Y he logrado confrontar esos ataques y aún vencer ese espíritu inmundo en el mundo espiritual. Pero esta vez fue muy rápido, no me dio tiempo. Fue algo impresionante porque mi esposa lo percibió. Después ella me cuenta y le dije, no amor, estamos mal. Necesitamos ser más entendidos. Porque si ella lo percibe, le dije, usted tiene que activar su espíritu para que usted pueda confrontar esta tiniebla que quiere venir a dañar nuestras vidas. El Señor evidentemente nos estaba anunciando, y como vio el Señor que Adolfo se dejó ganar en ese momento, se lo puso a la esposa porque es la ayuda idónea para que ella lo percibiera y ayudara, ¿sí? Pero evidentemente también se omitió. Y esta entidad era muy rápida, no tenía forma, pero tenía muchos brazos y salían dentro de él y me amarraban los pies, me amarraban las manos, me amarraban la boca, me amarraba todo. Pero yo veía a través de mi cuerpo, no de mis ojos, veía a través de mi cuerpo, la veía a ella. Y yo como queriendo decir, ayúdeme. Y como yo no podía gritar en el momento, empecé a golpearla, o sea, tomando el control de mi cuerpo, y empecé a golpear la cama. Claro, y cuando empecé a golpear la cama, ella se dio cuenta de que estaba pasando algo, ¿sí? Inmediatamente ella me despierta y supe que era un espíritu inmundo. Pero este espíritu inmundo era diferente a los otros. Le dije a la pastora, era un negro. Era algo que
que eran unas tinieblas muy densas dentro de este espíritu, y salían muchas manos dentro de él a querer atraparme como fuera. Pero entonces, como tengo la vida de Dios dentro de mí, le dijo: no me voy a parar a gritar, ni mucho menos. En el nombre de Jesús se va, declaro la sangre, tal, me acuesto, en paz me levanto, y se fue ese espíritu inmundo. Pero ¿qué quiero hablarles con esto? Que hay una vida espiritual que nosotros tenemos que entender, que el enemigo no se queda quieto. Nosotros estamos creyendo por un avivamiento y el enemigo quiere taparnos las bocas. El enemigo no quiere que nosotros actuemos. El enemigo nos quiere meter temor para que nosotros no avancemos. El enemigo tiene que hacer lo posible para que los hijos de Dios no se levanten. Y eso ha hecho con muchos. Pude tener la experiencia hablando con un hombre. Dijo: no quiero más, en pocas palabras, que lo haga otro. Y pude ver tanto poder dentro de él, pero él no queriéndolo hacer. Y esto ha indignado mi corazón en cierta manera, porque el enemigo quiere atemorizar nuestras vidas, entretener nuestras vidas con muchas cosas que pasan alrededor de nosotros, para que nosotros omitamos. Y me gusta hablar mucho de este tema, porque lo hago con mi esposa. No es algo que yo hablo sin que yo lo haga, es algo que yo hablo porque yo lo vivo todo el tiempo. Yo me siento a hablar con mi esposa y le dije a mi esposa: no podemos volver a pasar estas cosas. Si hay algo que usted percibe, levánteme, deme un tinto, despiérteme, haga lo que sea, pero levantémonos a orar. No podemos que esto vuelva a pasar, porque usted no sabe qué maldición puede estar trayendo un bicho de eso, digo yo, un demonio de eso a nuestra vida, y nosotros pasivos. No sabemos en qué una visitación demoníaca puede venir a introducir una maldición dentro de la familia, y nosotros no hicimos nada. Y en estas cosas nosotros tenemos que ser muy violentos. Yo le decía aquí a un grupo de pastores, le decía: pues nosotros somos de los que nos levantamos y miramos el gigante, pero somos de los que decimos que nos lo vamos a comer como a pan. Porque sabemos que tenemos un poder, pero vemos el enemigo y no tomamos la autoridad de ese poder que tenemos, sino que nos amedrentamos en nuestras vidas. Y las obras de la carne son nuestro peor enemigo a veces. Ellas son las que nos hablan a nosotros. Siempre son. Entonces, estamos en guerra. Estamos hablando de un avivamiento. Y un avivamiento va a venir, pero ese avivamiento va a tumbar todas las potestades y las tinieblas que tienen en estupor a Villavicencio, velados a Villavicencio. Y a que no adivina quiénes son los que tienen que pelear esa guerra: usted y yo. Aunque el Señor ya nos la haya dado, nosotros tenemos que apoderarnos de esa victoria, establecerla en nuestras vidas. Si nosotros no tomamos esa victoria, jamás vamos a poder experimentar victoria en nuestras vidas. Y por eso yo les quiero mostrar el mundo espiritual a ustedes. Ustedes son seres espirituales, y déjenme decirle que el peor enemigo suyo es un ser espiritual, no es un ser humano. Los seres humanos son puestos a veces por Satanás para afligir nuestra vida, pero de ahí no pasan. Pero Satanás y todos sus demonios, ellos sí quieren matarnos y destruirnos todo el tiempo. Ellos no van a vacilar, ellos no están jugando a querernos dañar, ellos nos quieren dañar a nosotros. Y si nos dejamos, nos mete una enfermedad y nos mata. Porque muchos han muerto, muchos se han enfermado y muchos andan débiles por ahí. Pero gloria a Dios que están levantando gedeones en este tiempo. Amén. Vamos a empezar. Vamos a empezar revelando el mundo espiritual. Ya les dije el miércoles que nosotros, aunque estamos en este mundo de tinieblas, no somos de este mundo de tinieblas. Aunque nosotros estamos aquí en tinieblas, nosotros somos la luz de este mundo, ¿verdad? Que en este mundo está gobernado por la muerte, y su Dios, ¿quién es? Satanás, ¿correcto? Y en este mundo de muerte hay una cárcel de tormento donde van las personas que mueren sin Cristo, que es que
El Hades. ¿Ok? Y Jesucristo dijo algo. Y por ahí vamos a empezar. Y Jesucristo dijo algo cuando le habló a Pedro, cuando Pedro tuvo la revelación, y tú eres el Hijo de Dios. Mateo 16, 18. Ya les hablé de lo que es externo en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar cómo opera el mundo espiritual en nuestras vidas. Y después seguimos hablando porque esto es largo. Amén. Solamente quiero meterlos. Hay algo que yo siempre hago y le digo a la pastora Clemencia y le digo a mi esposa, es que yo veo lo que yo hablo. Nosotros tenemos que ver la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva, ¿sí? Y es la imagen de Dios puesta para nosotros. Es la imagen de Dios puesta para que nosotros caminamos y vivamos en ella. Jesucristo dijo, porque las escrituras hablan de ¿qué? De mí. Entonces, le dijo acá, y yo también te digo, ¿tú eres qué? Pedro. Y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Sobre esta revelación nacerá ¿qué? La iglesia. La iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes somos? Nosotros, el cuerpo. Amén. ¿Y las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. Hablamos que era el Hades. ¿Y la muerte dónde quedó? Dijo que solamente las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. ¿Y la muerte? Vamos para allá. Porque Él no dijo las puertas de la muerte prevalecerán. No, Él dijo solamente las puertas del Hades no prevalecerán sobre. O sea, todos los que nacen de nuevo no podrán ir a ese lugar de tormento. Fueron arrancados de ahí. Ya nosotros no vamos a ir al lugar de tormento. Nosotros ya, cuando nosotros partimos de esta tierra, vamos al lugar de ¿qué? De Dios, que Dios tiene preparado para nosotros. Pero todos los que mueren sin Cristo, ¿a dónde irán? Al Hades, al lugar de tormento. ¿Correcto? Contra ellos el Hades sí prevalece. El Hades se los absorbe. Pero nosotros no. Ya por ese lado estamos tranquilos. Ya nacimos de nuevo. Ya nosotros no estamos condenados. Nosotros ya estamos salvos. Esa decisión que nosotros tomamos extendió delante de nosotros un piso de salvación. Y aunque nosotros cometamos errores en ese piso de salvación, estaremos en el piso de salvación. Amén. Y quiero que veamos algo. Ya les voy a mostrar. Entonces vamos a empezar. Eclesiastés 3:15. Voy a estar hablando de ese versículo una, otra y otra vez. Ese versículo es muy diciente. Ese versículo es algo que nosotros tenemos que ver, cómo la eternidad y el tiempo se fusionan ahí, cómo Dios planea algo, lo hace y vuelve y lo toma y lo hace a como Él quiera. Él es Dios. Eclesiastés 3:15. Entonces aquí decimos que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. El lugar de tormento ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros cuando partamos de esta tierra nos vamos para arriba. ¿Nos vamos para dónde? Para arriba. Los que mueren sin Cristo, las puertas del Hades sí están sobre ellos. Entonces ellos ¿dónde irán? Al Hades. Por eso dice un versículo, y de pecado porque no han creído ¿en quién? En Cristo. Creer en Cristo es decir, las puertas del Hades no prevalecerán sobre nosotros. O sea que el único pecado realmente es no creer en Cristo, no tener confianza en Él. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, Él viene a morar dentro de nosotros. Amén. Entonces Él hace que nosotros permanezcamos ¿en dónde? En la luz. Él hace que nosotros permanezcamos en la salvación. Por eso, y si lo quitamos a Él, ahí es donde entra el pecado. ¿Y qué? Y nos gobierna la muerte. Por eso nosotros ya no podemos estar gobernados. Pero la muerte falta.
Y vamos a mirar la muerte. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Estamos hablando que Dios está hablando aquí desde una perspectiva de la eternidad, mirando el panorama de la humanidad. Él ya conoce allá, ya conoce aquí, y Él hace como Él quiere. Satanás no tiene esa capacidad. Satanás va entretejiendo la vida del cristiano conforme a sus engaños. Él le va diciendo a una persona que no tiene el conocimiento de Dios, que no tiene la vida de Dios: vete por aquí. Y esa persona se va por ahí. Entonces él fácilmente va a conocer ¿qué? Su futuro, como nosotros con nuestros hijos. Nosotros le ponemos a nuestros hijos a que estudien conforme a lo que nosotros queramos que ellos sean. Si nosotros somos unos grandes empresarios, vamos a empezar a inducir al niño: usted va a ser el presidente de esta empresa. Entonces fácilmente usted puede decir que el futuro de él va a ser ese. Eso hace Satanás con la humanidad. Quiero que entiendan eso. Si ustedes no conocen el propósito de Dios, Satanás va a entretejer un propósito para sus vidas. Y ese propósito los va a llevar a lamentos. Pero como nosotros no somos de los que cualquier camino nos parece bien, sino que nosotros somos de los que nos parece es el camino de Dios, el camino angosto, no el ancho, no el fácil. Amén. Entonces, ahora, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo con nosotros? Vamos a ver realmente qué fue lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra, cuando murió y cuando resucitó. ¿Por qué dice que nosotros las puertas del Hades no prevalecerán? Pero ¿dónde quedó las puertas de la muerte? Cuando Apocalipsis 1, vamos a colocarlo, Apocalipsis 1:18, vamos a ver qué nos dice. Quiero que estén muy atentos lo que hoy les voy a compartir. Quiero que abran sus corazones. Estoy casi que seguro que esto no lo han escuchado, pero hoy lo van a escuchar. Y el que vivo y estuve ¿qué? Muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de ¿qué? De los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Él especificó que entonces si hay unas llaves de la muerte, hay una puerta de la muerte. Si hay unas llaves del Hades, hay unas puertas del Hades. Él habló que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Pero las puertas de la muerte, ¿cuándo no van a prevalecer sobre nosotros? Y ahí es donde vamos a entrar. Y ahí es donde vamos a entrar. Y ahí es donde vamos a entrar. Entonces vamos a empezar a ver una serie de versículos. Primera de Corintios 15:20. Escuchen bien. Estamos en un mundo de tinieblas. Escuchen bien. Escuchen bien. Yo quiero que ustedes se imaginen esto. Esto no es leche. Esto es sólido. Lo que hoy les voy a enseñar. Yo quiero que ustedes se imaginen. Ya estamos en el reino de la muerte, aquí en este reino, viviendo acá, pero no somos, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que la luz de Dios. En nuestras vidas, Dios dijo, sea la luz. ¿Y fue la luz en qué? En nosotros. Nacimos de nuevo. Entonces veamos esto. Estamos llenos de luz, pero en un mundo oscuro. ¿Correcto? Hay hombres allá afuera que no están llenos de luz, están en oscuridad, en un mundo de ¿qué? De oscuridad. Nosotros estamos en un mundo de oscuridad, pero estamos llenos de ¿qué? De la vida de Dios. No es un misterio para nosotros. Hay aflicción alrededor de nosotros, pero el Señor quiere que establezcamos la victoria en medio de esto. Ahí es donde nosotros vamos a ganar la victoria. Esta es la guerra que nosotros tenemos, que las tinieblas no apaguen la luz que somos nosotros. Amén. Entonces, esas personas que están alrededor de nosotros, las tinieblas tienen poder sobre ellos. El Hades, el tormento. Ellos están llenos de miedo porque ellos no quieren ir allá. Pero si no creen en Cristo, ellos van a ir allá. Pero nosotros estamos ¿qué? Confiados, porque ya ese poder que nosotros tenemos, esa vida que nosotros tenemos, esas puertas de tormento, ya no nos ¿qué? Ya no nos podrá tocar. Pero evidentemente hay cristianos
que aunque tienen ese poder, están viviendo conforme a los muertos, conforme a los que viven en la oscuridad. Están teniendo las mismas maldiciones que están teniendo los que están muertos. Están teniendo la misma vida de pecado como si fueran de allá. Pero ¿por qué la muerte está obrando en el cristiano? ¿Por qué la maldición del pecado está siendo efectiva en el cristiano cuando ya nosotros tenemos una vida poderosa? Y aquí por eso es que a muchos cristianos la muerte los gobierna, cuando ellos ya son libres de la muerte, pero dejan que la muerte los gobierne. ¿Estamos entendiendo? Entonces, estamos en este mundo de muerte, pero ya no nos puede gobernar la muerte. Pero hay cristianos que están nacidos de nuevo aquí en esta vida, pero los está gobernando la muerte, y la maldición de la muerte los está ahogando y los está matando. Sí, claro, de la muerte espiritual, claro. Estamos hablando de una muerte espiritual. No estoy hablando de una muerte física. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Acaso Cristo no venció? ¿Acaso Cristo no triunfó por encima de todo? Vamos a leer este versículo. Primera de Corintios 15:20. Ya tenemos la vida, la salvación. El Hades no nos va a tocar, el tormento no nos va a tocar. Pero estamos viviendo en un mundo de muerte, donde ahora tenemos que entender que ese poder de la muerte no nos puede gobernar. No nos podemos colocar ropa de mendigos cuando tenemos ropa de reyes para colocarnos. No nos podemos colocar ropas sucias cuando tenemos un lino fino, resplandeciente, sin mancha y sin arruga para nosotros ponérnoslo encima. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Sabe que esta revelación en la vida de los cristianos hace que el engaño no nos pueda tocar? Escuche bien, Satanás, cuando estaba en el huerto del Edén, ¿a dónde estaba el poder? ¿En Satanás o en el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Dónde estaba el poder que iba a gobernar al ser humano? ¿En Satanás? No, estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque donde ellos no se dejen engañar, ese poder que había en ese árbol no los gobierna a ellos. Entonces tenemos que vencer al engañador, pero al conocimiento de la muerte sobre nuestras vidas. Vamos para allá. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que duermen, primicia de los que durmieron es hecho. Sigamos. O sea que fue el primero que resucitó de entre los muertos. O sea, el Espíritu de Dios vino y lo sacó de ese reino de ¿qué? De tinieblas. Lo sacó. Pero él había vencido ¿qué? Al engañador. Él había vencido al engañador, pero fue sacado del reino de ¿qué? De tinieblas. Y yo le voy a decir dónde fue que venció la muerte. ¿Amén? Esto está interesante. Quiero que estén ahí. No duerman, por favor. Esto puede hacer que su vida cambie hoy. Por cuanto la muerte entró por un ¿qué? Por un hombre, también por un hombre la ¿qué? La resurrección de los muertos. Sigamos. Porque así como en Adán todos ¿qué? Mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Sigamos. Pero cada uno en su ¿qué? En su orden. Cristo, la primicia, fue el primero que resucitó. Luego los que son ¿de qué? De Cristo en su venida. Sigamos. Vamos siguiendo. Luego el fin. Luego el fin. Cuando entregue el reino ¿a qué? Al Dios y Padre. O sea, Jesucristo le va a entregar todo en victoria ¿a quién? A su Padre. Y Él se va a sujetar ¿a qué? A su Padre. Ahora Él está aquí demostrando la victoria que el Padre le dio. Sigamos. Cuando haya suprimido ¿qué? Cuando haya suprimido ¿qué? Todo dominio, autoridad y potencia. Sigamos. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todo ¿qué? Sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles enemigos? Todo principado, toda potestad, todo engaño, todo. Eso tiene que pasar en nosotros. Escuche, eso tiene que pasar en nosotros. Nosotros tenemos que vencer eso que Él está diciendo ahí.
poner todo eso bajo sus pies. Pero siga. ¿Y el postrer qué? Enemigo. ¿Qué será qué? Destruido. ¿Y es la qué? La muerte. El último. La muerte. La muerte. Ahora vamos a ver algo. Quiero que veamos algo. Hay dos muertes en la vida del ser humano: la muerte espiritual y la muerte física. Amén. El que venza la muerte espiritual, por ende, la muerte física ya no tiene poder sobre él. Va a resucitar. Va a resucitar. Por eso Pablo nunca tuvo miedo. Dijo: el vivir para mí, ¿qué? Es Cristo. ¿Y el morir qué? Él no tenía muerte, él no tenía preocupación por la muerte física, porque él sabía que la verdadera resurrección estaba en el espíritu. Que aunque su cuerpo pereciera, él sabía que Dios le iba a dar uno incorruptible. Amén. Entonces ahora sigamos. Ahora vamos acá. Vemos que él resucita. Dice que resucitó. Pero hay un enemigo, que es el postrer enemigo, que dice que es la ¿qué? La muerte. Que será ¿qué? Destruida. Amén. Ahora, yo quiero que veamos algo. Vamos a ver cómo empezó él a surgir, cómo empezó él a vencer todo esto. Colosenses 2:13. Pero que pongan cuidado, Dios mío bendito. Esto va a ser muy interesante para nosotros. Y a vosotros, estando ¿qué? Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién? Con él, perdonando todos ¿qué? Todos los pecados. El aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. El poder de la muerte es ¿qué? El pecado. Si ese poder es anulado, el poder de la muerte es anulado sobre nuestra vida. Anulado, pero hay que vencerla ahora. Escúcheme. Sigamos. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio de la cruz y quitándolo en medio de nosotros y clavándolo ¿en dónde? En la cruz. Entonces él le quitó el efecto de la muerte sobre ¿qué? Sobre nuestras vidas, quitando ¿qué? Los pecados. ¿En dónde pasó eso? En la cruz. ¿En dónde se efectuó eso ahora en nuestras vidas? ¿En dónde? En nuestro espíritu. Escuche bien, en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual. Por eso las puertas del Hades no nos pueden tocar. ¿Correcto? Pero ahora sigamos. Hebreos 2:14. Ahora anuló los pecados para que nosotros resucitáramos. ¿Resucitamos? Amén. Nacimos de nuevo en el espíritu. ¿Correcto? Se llevó los pecados, los anuló en la cruz de Calvario, y nosotros tenemos que creer en esa obra en nuestras vidas. Ahora, Hebreos 2:14. Ya estamos mirando el poder de la muerte sobre nosotros siendo quitada. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos llevaba a nosotros a pecar? El engaño. El engaño. ¿Quién llevó a Adán a pecar? El engaño. Satanás, el engañador. Satanás es el engañador. Satanás no es la muerte. Escuche bien, Satanás es el engañador. Él tuvo que llevarlos a comer de la muerte para él tener gobierno sobre nosotros. Yo sé que esto va a terminar muy bueno. Así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿Al qué? Al que tenía el imperio de la muerte. O sea, por medio de la muerte. Ahí no estaba destruida la muerte todavía, pero por medio de la muerte fue y destruyó al engañador que tenía el imperio de ¿qué? De la muerte, que nos hacía pecar para que la muerte obrara sobre nosotros. Amén. Listo. Sin pecados, sin engañador. Y llegó el Espíritu Santo y lo resucitó de ese reino de muerte y lo llevó al reino de ¿qué? De vida, porque no tenía pecado. ¿Nos estamos viendo nosotros ahí? ¿Nos estamos viendo? Listo, ok. Ahora, Apocalipsis 5, versículo 1. Mire a dónde venció en la muerte.
Y ahora yo les voy a enseñar dónde es que nosotros la vamos a vencer, para que el poder de la muerte sea quitado, pero también ese techo se ha quitado de nuestras vidas. Muchos cristianos verdaderamente uno los ve viviendo en maldición todo el tiempo, lamentándose de una vida que está llena de gozo ahora en ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué permitimos que la muerte nos gobierne todavía? Tenemos que ver la obra de Cristo para que eso sea ensamblada en nuestros corazones. Yo le he dicho al Señor y le he dicho a mi esposa, así sea el último segundo de mi vida, usted va a ver un hombre conforme a la imagen de Cristo. Ese es mi reto, llegar a la estatura del varón perfecto, donde la muerte, yo le pueda decir, ¿dónde está muerte o tu aguijón sobre mi vida? Pero la gente sigue dejándose gobernar. Y digo dejándose porque ya tienen un poder con el cual pueden vencer. Amén. Siguen excusándose en sus argumentos, perdónenme la palabra, estúpidos de su vida, que realmente no tienen ningún sustento. Hablan de lo que no saben. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escuche bien, escrito por dentro y por fuera y sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Escuche bien, él ya había vencido ahí al engañador. Ahí ya había vencido ¿a quién? Al pecado. Ya el Señor lo había sacado de ahí. Pero mire dónde vino a vencer la muerte. Ese libro, Juan llora por ese libro, llora amargamente. Y el ángel le dice, vamos a seguir leyendo ese versículo. Dos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir qué? El libro y desatar sus qué? Sus sellos. Sigamos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Había tanto poder en este libro que nadie podía hacerlo. Pero escuche muy bien, sigamos. Y yo lloraba mucho. Aquí evidentemente Juan no estaba llorando de felicidad. Él sabía que ese libro contenía la humanidad y estaba bajo el gobierno de la muerte, sellada. Y alguien tenía que liberarnos de esos sellos de muerte para podernos dar vida a nosotros. Amén. Él no solamente se llevó el pecado, Él no solamente llevó el engañador, Él también nos resucitó a nosotros. Amén. Sigamos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ahí ya había vencido. Ya había vencido el poder del engaño, ya había vencido el poder del pecado y ya había vencido el engañador. Ahora tenía toda la autoridad para romper, quitar la muerte. Mire cómo vamos subiendo. Estamos subiendo. Estamos subiendo. Él ya había vencido, pero estaba la muerte todavía gobernando. Tenía que ser destruida la muerte. Ya el poder se le había sido quitado. Estamos como, vamos a ver una referencia como Pablo Escobar. Se le fue quitando el poder, pero faltaba matarlo a él. Se le fue quitando el dinero, se le fue quitando sus escoltas, pero tocaba matarlo a él. A la muerte se le fue quitando ¿qué? El engañador. Se le fue quitando su aguijón, pero también tocaba matarla a la avispa. Y los voy a llevar allá. Porque cuando ustedes vean un demonio no van a temer. Ustedes van a saber que tienen la suficiente autoridad, no solamente para quitarlo a él, sino al que a él trabaja, que es para la muerte. ¿Amén? Sigamos. Entonces ya había uno que había vencido y podía ¿qué? Deshacer los sellos. Sigamos. 6. Y miré
y aquí en medio del trono, uno de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué? Un cordero, el que llevó los pecados. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus que ¿qué? De Dios enviados por toda la tierra. Ahí estaba el cordero, pero estaba el poder del león ahí, que eran los espíritus, los 7 espíritus de Dios sobre él. Estaban fusionados los dos, el uno llevando el pecado y el otro destruyendo la muerte, el uno venciendo al engañador, pero el otro venciendo el reino y cochino de su muerte. Por eso hay un versículo que dice que en el último tiempo será lanzado al lago de fuego y azufre el Hades y la muerte, pero también fue lanzado el engañador. Ahí estaban los 3 que están gobernando ese mundo, pero que nosotros ya no tenemos por qué estar ahí. Hay cristianos que están vivos, pero arropados con velos de muerte. Pero tienen que haber cristianos que están vivos, pero arropados con velos de resurrección. Amén. Sigamos. Ahora, vamos a ver algo acá. Entonces nosotros nacemos en el Espíritu. Las puertas del Hades ya no prevalecerán sobre nuestras vidas. Pero hay un alma. Hay un alma que necesita ser transformada a la imagen ¿de quién? De Cristo. Ese alma puede hacer que, si no es transformada, puede hacer que nosotros tengamos una vida gobernada ¿por qué? Por las tinieblas. Porque caminamos conforme al pensamiento ¿de quién? Del mundo. Entonces, estamos vivos, pero viviendo bajo el reino ¿de qué? De la muerte. Gobernados bajo ese reino. ¿Cómo subimos nosotros? ¿Cómo hacemos que ese reino no nos pueda gobernar a nosotros? Porque sabemos que en el alma están los sentimientos, y si esos sentimientos están llenos de pensamientos carnales, nuestra vida va a ser afectada por sentimientos de aquí: aflicción, amargura, falta de perdón. Y aunque el Hades no prevalezca sobre nuestras vidas, la muerte sí. Aunque sabemos que muchos van a morir sin conocer ni siquiera la voluntad de Dios, y por misericordia son salvos. Pero podemos experimentar la vida donde la muerte no nos gobierne. Podemos experimentar la vida donde la aflicción de la amargura no tome nuestras vidas. En el Espíritu ya sabemos que tenemos vida de Dios, pero necesitamos que esa vida de Dios igualmente sea establecida en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, para que no nos estemos lamentando como niños cuando les quitan el dulce de la mano, sino que tengamos la certeza de una vida. Entonces Pablo, ¿qué dijo? No se conformen a este mundo, no se conformen a este mundo de muerte, no vivan en este mundo de muerte. Ustedes déjense transformar por la vida y la mente que ahora ya tienen. Ya tienen una mente del Espíritu. Ahora permita que esa mente del Espíritu empiece a brotar en ustedes, a alimentar su alma, y entonces su cuerpo será lleno del beneficio de ese conocimiento y ese poder. Porque si en el alma le está diciendo que usted está enferma, entonces su cuerpo recibe maldición de enfermedad. Pero cuando su alma y su pensamiento está diciendo que tiene vida de resurrección, que tiene vida de sanidad, entonces su cuerpo será bendecido por causa de ese poder y ese pensamiento que está obrando en usted. Porque es que el pensamiento de Dios no viene solamente con palabras. El pensamiento de Dios viene con el Espíritu vivificante, dándonos poder y vida. Los pensamientos de la muerte no solamente son pensamientos. Los pensamientos de la muerte vienen con la muerte incluida. Y entonces esa muerte va a empezar a obrar a través de esos pensamientos. Vino un conocimiento de este árbol al hombre y empezó a brotar ¿qué? Muerte. Lo que brotaba de esos pensamientos era la muerte, y empezó a maldecir todo lo que en él había. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vienen estos pensamientos? Los pensamientos de la vida, los pensamientos de la luz. Entonces toda su vida empezará a ser resplandecida por esa luz. Entonces toda su vida empezará a ser resplandecida por esa bendición. Por eso no nos podemos conformar a un pensamiento mundano cuando tenemos un pensamiento de bendición que nosotros podemos comer y vivir de él.
Cuando eso pasa, entonces no solamente nuestro espíritu está en lugares celestiales, sino que nuestro pensamiento de nuestra alma y de nuestros sentimientos suben a lugares celestiales. Y entonces la muerte no podrá tener potestad sobre sus sentimientos y sus emociones. Pero mientras que su mente esté alimentándose de aquí, será gobernada por aquí. Entonces un demonio viene y le mete temor y usted se llena de temor. Pero cuando su pensamiento está empoderado por la vida de resurrección, que Cristo reventó la maldición de nuestra vida, entonces usted lo echará fuera. No importa qué tanto rango tenga ese espíritu inmundo. Él los venció a todos. No importa qué tanta maldición haya puesta sobre nuestras vidas. Él reventó los 7 sellos que gobernaban de maldición la vida de la humanidad. Pero cuando nosotros nos conformamos al pensamiento de la muerte, estamos gobernados por los sellos de la muerte. Pero cuando nosotros nos buscamos la vida y los pensamientos de la luz, estamos sellados con el sello de la luz. Y ese sello nos va a gobernar. Y entonces esa vida empezará a brotar y nuestro cuerpo será afectado por esa vida. La vida de la luz es la sanidad. La vida de la luz es la bendición de Dios. La vida de la luz es el poder de Dios a través de nosotros. Pero nuestra mente tenemos que llenarla de una mente espiritual que ya se nos otorgó. Entonces cuando esa mente invada todo este ser, entonces la muerte no obtendrá poder sobre nosotros, ni nos alimentará. Pero si nosotros permanecemos inundándonos de los pensamientos de allá afuera, del que nos dice: ay, sí, voy a aventurarme por este camino, a ver qué me depara la vida. No, Señor, Jesucristo no vino a vacilar a este mundo. Él sabía a qué venía. Nosotros sabemos a qué venimos. El Señor me llamó a mí a hablar de un avivamiento. El Señor me llamó a mí a traer un avivamiento, y eso estoy haciendo. Y no voy a descansar hasta verlo puesto delante de mis ojos. Y no voy a descansar hasta que lo camine. Y aunque el Señor me quitare todo lo que tengo, seguiré caminando. Porque es que la vida no es lo que yo veo. La vida es lo que Jesucristo me está diciendo a mí. Y esos pensamientos de Él son los que van a inundar mi vida. ¿Qué Él nos está diciendo el Señor a nosotros? Yo pude escuchar a un gran hombre de Dios decir: que lo haga otro, yo ya no voy. Un hombre de Dios que hacía milagros, que revolucionó una ciudad. Decir: ya estoy cansado. No tomó las fuerzas del Espíritu que duran para siempre. Tomó las fuerzas de la carne que perecen, que se fatiga y se cansan. Y nos escudamos en pensamientos que no tienen nada que ver. Porque es que me trataron mal, cuando la Biblia dice que perdonemos todo. Que es que me escupieron la cara, cuando la Biblia dice que debemos amarlos en esa condición aún todavía. No nos podemos engañar, hermanos. Ya tenemos la salvación. La salvación de nuestras almas. Ya tenemos una vida dentro de nosotros donde el tormento ya no nos podrá tocar. Pero ahora tenemos que gobernar por encima de la muerte en este mundo de muerte. Nosotros estamos en este mundo de muerte para gobernar por encima de la muerte, no para que la muerte nos gobierne. Ya no somos esclavos para vivir en esclavitud. Ya somos libres para vivir en la libertad, en el gozo del Señor. Que se levante cualquier demonio, no importa cuál sea el demonio, lo vamos a vencer. Pero hay mentalidades que miran el enemigo y se acobardan y dicen: nos vemos como cucarachas delante de ellos. Pero hay otros que no. Hay otros que dicen y creen en el poder de Dios y dicen: no nos comeremos como a pan. Pero Satanás no le tiene miedo a quien grita y quien no grita. Satanás le tiene miedo al que esté caminando en la luz, al que de él salga luz. Porque si él es oscuridad, cuando se acerca la luz, ¿qué pasa con él?
queda desnudo. Pero si usted no es luz, cuando Él se acerque, es amigo suyo. Y el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero Satanás, nosotros tenemos que brillar tanto que cuando el enemigo se acerca a nosotros, quede desnudo y nosotros podamos ver quién realmente es el que nos está hablando. Pero tenemos falta de perdón. El enemigo fácilmente nos puede decir: ¡ja! Y este que se cree, mire, vea, se hace amigo suyo, porque usted no lo está reconociendo, porque usted está andando en tinieblas igual que él. Pero cuando estamos por encima, entonces sabemos que ese no es amigo de nosotros y no tiene por qué hablarnos. Y no nos vamos a sentar en la misma mesa de él para hablar con él. No nos sentamos en mesa de escarnecedores. Y los escarnecedores no son los seres humanos, son los demonios que se sientan a hablar con la humanidad para seguirla a engañar en su podrido y cochino pecado. Por eso es que el avivamiento viene, porque los ojos de nosotros están siendo abiertos a este nivel, a un nivel donde nos dice que el tormento no nos puede tocar, pero que tampoco somos esclavos de la muerte. Entonces nuestro espíritu y nuestra alma estarán sentados en lugares celestiales. Hay gente que solamente el espíritu de ellos está allá arriba, pero el conocimiento de ellos está aquí abajo, y siguen alimentados por la maldición de la muerte, y siguen alimentados en esos ciclos viciosos de pecado. Yo sé que el conocimiento de Dios tiene que ser revelado al corazón, pero cuando uno escucha, entonces la revelación que va a venir para nuestras vidas es mayor que la que escuchó. Por eso es que en este último avivamiento los hijos de Dios serán tan poderosos que la vida de resurrección estará caminando por todas partes del mundo, porque ya han venido revelaciones progresivas todo el tiempo. Aquí yo no les estoy diciendo que Dios les va a regalar una casa. Aquí yo no les estoy diciendo que Dios les va a regalar plata. Aquí yo les estoy diciendo que ustedes pueden tener una vida de victoria por encima de la maldición que hace que ustedes no tengan lo que Dios dice que ustedes deben de tener. Esta es la profecía más alta que le pueden dar a un ser humano. Porque ¿qué saco yo con profetizar a ustedes que el Señor les va a dar un carro cuando la maldición está gobernando sus vidas? Pues la maldición se comerá ese carro en algún momento. Entonces, ¿qué podemos decir? Nuestro espíritu ya tiene la vida de Dios. Tiene una mente en el cual nosotros ahora nos podemos alimentar de ella, ¿verdad? Espera un momentico. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos alimentarnos de esa mente? De esa mente de victoria que ya está en nuestro espíritu. Porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca. ¿Correcto? El espíritu no peca porque el espíritu de Dios está dentro de nosotros. Está dentro del espíritu. Y ese poder y esa fuerza no puede hacer que la muerte entre al espíritu. Pero ese poder sí tiene que brotar a través de nuestro espíritu para llenar todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra mente. Nuestro cuerpo tiene que ser afectado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hay una mente en la cual debemos aprender, y dice que la mente de Cristo, Jesucristo dijo: escudriña las escrituras porque ellas hablan de mí. Pero no solamente leerla, porque dice que la palabra mata. Tiene que haber, el Satanás se sabe la palabra, mejor que el mejor teólogo de este mundo. Se la sabe de pe a pa y la confronta al Señor Jesús antes todavía. Pero en él no está el espíritu que edifica la palabra en él, pero en nosotros sí. En él es una letra muerta, porque el espíritu de vida no está en él. Pero en nosotros está el espíritu de vida, que cuando nosotros leemos la palabra, el espíritu de vida le da vida a esa palabra que estamos leyendo, y entonces hace que nuestra vida esté viva para Dios. Y esta es la victoria que nosotros vamos a tener. Pero ¿cómo vamos a caminar en una verdad que no conocemos? ¿Cómo vamos a vencer un engañador que ni siquiera sabemos sus engaños?
Tenemos que conocer la vida de Dios a través de la meditación de la palabra. En lugar de estar divagando en nuestras mentes, debemos de estar introducidos en la mente del Espíritu. Pero el enemigo sí se ha encargado de que nosotros divaguemos en pensamientos. Divaguemos en pensamientos. Aún visiones mentirosas vienen a nuestros ojos por causa de la divagación de la mente. Pero si una visión viene y no fortalece nuestro espíritu, deséchela. Deséchela. Ay, es que yo miré que esa mujer me estaba en visión, que me estaba escupiendo la cara. ¿Para qué eso? Ay, es que yo miré que este hombre estaba diciéndome. Ore por él, pero no diga que es una revelación de Dios. Ore por él. Revelación de Dios es la que hace que nosotros nos levantemos, la que hace que nosotros vivamos una vida. Pero si la visión viene para amargar nuestra alma, para amargar nuestra mente, ¿para qué la queremos? ¿Para qué la queremos? Pero cuando una visión edifica nuestra alma, edifica nuestros pensamientos, atesórela. Atesórela en su corazón y medítela y ahonde en ella, porque habrá más luz detrás de esa revelación. Porque nosotros vamos creciendo de revelación en revelación como la aurora, de luz en luz. Pero si usted nunca ve la luz, ¿cómo va a crecer en la luz? Pero tenemos que despojarnos, que ahí es donde va a venir la próxima enseñanza. Cómo entrar a ese lugar santísimo cuando ya tenemos acceso para entrar. Cómo escuchar la voz de Dios cuando ya tenemos oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Cómo podemos entrar en un propósito cuando Dios ya estableció el propósito en nuestras vidas. Tenemos que entender que el principal paso para caminar en el propósito de Dios es no conformarnos a este mundo. No conformarnos a este mundo. Cuando usted toma esa determinación en su vida, inmediatamente la voluntad de Dios empieza a ser dada a su vida. Cuando usted determinó en su corazón a tener a Cristo aquí dentro de usted y a creer en Él, inmediatamente se desplegó en su vida el camino de la salvación. Que aunque usted se equivoque quizás en ese camino, va a estar caminando en ese camino de la salvación. Un error no lo va a sacar a usted. ¿Sabe qué lo va a sacar a usted? Desechar el nombre el cual creyó. Desechar la obra en cual usted creyó que fue salvo. Eso sí lo va a sacar a usted del camino de la salvación. Pisotear la sangre que un día usted la salvó. Pero mientras que usted siga creyendo en el Señor, mientras que usted siga creyendo en la obra que Él hizo, aunque usted se equivoque, usted va a estar caminando en esa salvación, porque usted no está desechando el camino que lo salvó a usted. Usted se puede equivocar en la vida. Si es verdad, todos nos equivocamos. Pero mientras que usted no deseche aquel que lo colocó en ese camino, usted seguirá caminando en ese camino. Que aunque se quede dormido, seguirá caminando. Muchos se quedarán dormidos en el camino. Pero la salvación está en ellos. Pero cuando usted deseche esto, la bendita obra de la cruz, y deseche la sangre que fue derramada en esa bendita cruz, entonces maldito serás cuando usted deseche a aquel que lo salvó. Hoy les quise poner este pensamiento a ustedes: que la salvación hace que las puertas del Hades no prevalezcan sobre nuestras vidas, pero cambiar nuestra mente hace que nosotros seamos libres de la esclavitud de la muerte. Porque aunque el tormento no tenga autoridad sobre nosotros, Él nos dio el poder para que entonces la muerte no tenga potestad sobre nuestras vidas y la venzamos. Esos sellos de maldición que están sobre los cristianos por causa de la mente carnal, tenemos pero eso es una determinación. Cuando usted tome la determinación como tomó la salvación, hay determinaciones de determinaciones. Usted tomó la determinación de creer en el bendito Hijo de Dios, la salvación vino sobre sus pies hasta el fin de sus días. La única manera de que usted se salga de esa salvación es que deseche y pisotee la sangre que lo salvó a usted.
Y la determinación que usted tomó con su esposa, esa determinación también va a seguir hasta su vida, todos los días de su vida. La única manera que usted salga de ella es que usted mismo la deseche. Pero hay determinaciones que son determinaciones. Cuando usted determine querer conocer la voluntad de Dios, entonces Dios va a empezar a traer la voluntad de Dios sobre su vida. Pero a transformar su mente. Cuando usted determina en su corazón, yo quiero conocer, yo quiero conocer, yo quiero, y empieza a anular todos sus estorbos, el Señor está mirando la intención de su corazón. Y entonces dice, este si quiere, a este voy a ir. Pero hay gente que simplemente un pensamiento y se va. Ay no, voy para allí otra vez. Son divagadores de la vida. Son como olas llevadas por el viento. Nosotros tenemos que determinar en nuestros corazones, aunque no tengamos certeza de muchas cosas, tenemos que tener una certeza. Queremos conocer la vida de Dios en nuestras vidas. Esa determinación es como si usted hubiera tenido la salvación en sus vidas. Y empezar a orar. Yo he tenido visiones que he hecho todo lo posible para que se cumplan en mi vida. Y lo pude comprobar aquí. Le dije a la pastora que tuvimos una conversación con alguien y le dije, esa visión se cumplió hoy, pastora. Yo sabía que tenía que hacer algo. Sabía que tenía que traer esa visión que el Señor me mostró. La visión que tuve acerca del avivamiento del acto profético la vamos a establecer en Villavicencio. Determinamos en nuestros corazones, porque no estuve yo solo, traerla y ejecutarla. Cuando nosotros determinamos en nuestros corazones, el Señor empezó a añadir todas las cosas para que esto fluyera, porque lo determinamos. ¿Qué determinación está haciendo usted en su vida para querer servir al Señor? ¿Solamente el pensamiento divagando en su mente nomás? No, tiene que haber algo aquí dentro de usted que le esté diciendo que lo quiere hacer. Amén. Después vamos a empezar a entrar. Entonces, dentro de ese mundo, vamos a ver, ya para terminar, dentro de ese mundo de muerte nosotros estamos aquí, ¿verdad? Cuando nosotros determinamos querer conocer la voluntad de Dios, querer estar por encima de la muerte, entonces empiezan a venir ropas resplandecientes, ¿correcto? Pensamientos de obras de justicia empiezan a venir a nuestra vida, a transformar nuestra vida, a llenar nuestra vida. Empiezan a venir. Usted en ese transcurso está peleando contra la muerte, contra los deseos carnales. Usted está peleando porque los deseos carnales quieren traer maldición a su vida, y usted está peleando porque su determinación es vencer la muerte. Y la muerte viene a través de un conocimiento. El gobierno de la muerte sobre la humanidad vino a través de este conocimiento. Y si usted empieza a luchar contra este conocimiento, que aunque es bueno, es malo ante los ojos de Dios, y aunque hay cosas malas, también son malas ante los ojos de Dios, entonces el Señor va a empezar a traer pensamientos de la luz para que usted empiece a combatir. Y va a llegar un momento donde usted ya, ese conocimiento será quitado de su vida, y entonces usted estará por encima de este conocimiento, venciendo este poder. Entonces su vida se reventaron los sellos de maldición que gobernaba la humanidad. Ya tenemos el poder para hacerlo. Jesucristo venció. Ahora Él tuvo el poder ¿para qué? Para reventar el libro. Usted tiene el poder para levantar el libro de maldición que Satanás dijo que usted iba a vivir. Venza. Venza. Venza ese conocimiento. Jesucristo venció y tuvo el poder para reventar los sellos de maldición sobre la humanidad. Pero Él nos dio ese poder a nosotros para que nosotros también lo hiciéramos. No para el de la humanidad, pero sí para nuestra propia vida. En el poder de Él lo podemos hacer, en el conocimiento de Él. Lo mismo que Él hizo, ahora nosotros lo establecemos, porque Él es y nosotros lo seguimos. Y entonces se cumple la palabra que ya no vivo yo, sino Él es el que vive, porque Él fue el único digno que pudo reventar. El conocimiento y la revelación de Él es el único que va a poder desatar esos sellos de maldición que habían sobre su vida, que Satanás quiso poner a través del engaño.
Y si usted no quita el engaño, esos sellos seguirán estando ahí, porque el pecado vendrá a su vida. Y entonces el aguijón de la muerte es el pecado. Sé que están ahí, pero quería traerles esto hoy. El gran anhelo de mi corazón es primeramente que yo llegue a la plenitud del varón perfecto. Pero en ese mismo deseo para ustedes lo mismo: que no se queden dormidos en el camino. Hay que caminar. No nacimos para la derrota, nacimos para la victoria. Entonces hay que pelear. ¿Contra quién? Contra ese conocimiento que nos gobernó, y contra unos engañadores que están queriéndonos meter ese conocimiento todo el tiempo a través de sus malditos engaños. Estas cosas traen un poder dentro de nosotros que no sé cómo explicarlo. Pero a veces cuando viene la ira, que a veces me controlaba, yo siento que este poder se levanta dentro de mí y la vence. Cuando a veces vienen pensamientos que sé que he luchado contra ellos mucho tiempo, y a través de estas revelaciones y esta intimidad que he tenido con el Señor, he mirado cómo se levanta este poder dentro de mí para vencer eso que mucho tiempo me ha vencido inclusive. Y ayer, cuando tuve esta experiencia, le dije: este demonio no era de los mismos que estaba antes, este tiene más rango. O sea, como que el Señor diciéndome: ahora vas a pelear contra algo más fuerte. Porque cuando viene el poder, el enemigo también se levanta. Pero quiero decirles algo: el poder te capacita para vencer el enemigo. Y entonces ya no estaremos vacilando en un pensamiento: ¿lo hago o no lo hago? ¿Va a haber provisión o no va a haber provisión? Usted simplemente con ese poder y esa revelación va a hacer que usted camine y tome decisiones que usted nunca había podido tomar. Amén. Y esto vamos a dejarlo ahí, pero esto continuará para la próxima enseñanza, porque el jueves vamos a hacer el acto profético, el viernes, perdón, donde estamos creyendo que las tinieblas van a caer. Van a caer. Entonces muchos velos de muchas personas van a caer al piso. Pero ellos no se tienen que conformar con que el velo caiga. Ellos tienen que subir a conocer la voluntad de Dios, traerla y caminar en ella. Tener la certeza de que si alguien le dice: yo creo que eso no es de Dios, usted se levante y le dice: cállese, porque usted es tropiezo para mi vida. Así como Jesús le dijo a Pedro, que Pedro le dijo: ay Señor, ¿cómo vas a creer que te vas a ir a hacer que se maten en la cruz? Y el Señor le dijo: quítate de mí, delante de mí, apártate de mí, Satanás. Cuando usted tiene esa certeza en el corazón, usted escucha a personas que simplemente, no le vaya a decir así para que no la hiera, pero dentro de su corazón diga: apártate de mí, Satanás, porque me es piedra de tropiezo. Sí, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino que el Señor le quería enseñar algo a Pedro que no es por sentimientos ni por emociones, sino es por una realidad de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Amén. Yo sé que hay un poder que está atrapándolos a ustedes, porque así me atrapó a mí también cuando yo empecé a entrar en estas cosas. Amén. Y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Creo firmemente, Señor, que esta realidad va a hacer que nosotros no vacilemos en nuestros corazones, porque no solamente vamos a mirar cómo el Hades va a retroceder delante de nosotros, sino cómo la maldición de la muerte va a ser quitada y vencida, porque el engañador ha sido quitado, porque tu sangre nos ha lavado y vencimos al engañador. Pero el poder de la resurrección en nosotros, venceremos la muerte y viviremos en la fe del Hijo de Dios, con la muerte debajo de nuestros pies. Y cuando lleguemos delante de nuestro Padre, le entregaremos el propósito que Él nos ha dado, como el propósito que colocaste sobre tú, Jesús, que es colocar todo bajo los pies y entregárselos a su Padre. De la misma manera nosotros colocaremos todo bajo nuestros pies y caminaremos en el propósito y se lo entregaremos a nuestro Padre, como tú nos has enseñado, Jesús.
Tú eres la imagen perfecta. A ti seguimos y tus enseñanzas seguimos. Tus pasos son como huellas en nuestro corazón. Y esos pasos seguimos. Yo te pido, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que cualquier cosa con la que mis hermanos hayan peleado y quizás no hayan tenido victoria, hoy esta verdad se levanta en ellos para echarla fuera y tomar su mente y sujetarla a la vida del Espíritu. Tomar su cuerpo y sujetarla a la vida del Espíritu. Que este poder se levante dentro de ellos para sujetar el aguijón y dominarlo y colocarlo bajo los pies y quitar el poder de la muerte y vencer la muerte delante de nuestros ojos. Entonces seguiremos avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu estén sentados en lugares celestiales. Y por fe lo hacemos, aunque sabemos que este cuerpo no es el cuerpo incorruptible, pero que por fe caminaremos en él. Y un día dejará de ser esperanza y será una realidad. Pero hoy lo caminaremos. Hoy en esa fe lo caminaremos. Hoy en esa fe viviremos en ese poder. Hoy en esa fe viviremos en esa victoria. Y oh, escucha bien, engañador, estás bajo nuestros pies. Oh, escucha bien, muerte, está bajo nuestros pies. Y ninguna maldición que venga de ti podrá gobernarnos. Ningún poder que venga de ti podrá hacernos daño. Porque hoy creemos que nuestro espíritu y nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser se elevan a los lugares celestiales. Y ahí en el Hijo de Dios tomaremos el sello y lo reventaremos, para así hacer la vida de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y caminaremos y diremos: porque el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque sabemos que la muerte no tiene poder. Por eso nos gozamos. Oh Señor, que este fuego consuma nuestra alma y nuestra mente para que sea purificada. Padre, hoy te pido, Señor, que la luz de tu revelación, la luz de tu sabiduría venga y traspase nuestra mente, para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos ver las guerras que tú estás desatando a favor de nosotros, para que podamos ver la victoria que tú estás entretejiendo delante de nuestro camino, para que nosotros podamos ver la lámpara que alumbra a través de nuestro espíritu, para alumbrar nuestro camino y ver nuestra meta. Señor, con todas las fuerzas de mi ser, Señor, te pido, desciende con poder a nuestros corazones, para que nosotros vivamos en la luz de la resurrección. Por encima de la muerte caminaremos, por encima del engañador caminaremos. La vida de resurrección es ciertamente para nosotros. La vida de resurrección es ciertamente para nuestra vida. Y hoy tomamos nuestra vida y la ponemos en la vida de resurrección. La vida que tú nos diste, Señor, la levantamos hoy en el pensamiento de resurrección tuyo. Hoy, Espíritu de Dios, desciende con poder y saca nuestra mente de los lugares de muerte y lo resucite al lugar de resurrección, en lugares celestiales, Señor. Esta mente tiene que entender que la victoria ciertamente está para ella. Esta mente tiene que saber que la aflicción y la mentira no está para ser concedida en ella, sino que esta mente tiene que entender que la verdad de la resurrección, la que vence al engañador, la muerte y las puertas del Hades, es la que nosotros tenemos. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso vencemos las tinieblas. Y por eso establecemos el reino de Dios, porque destruimos el reino de las tinieblas. Nadie puede establecer el reino de Dios si no destruye el reino de las tinieblas en su vida. Por eso hoy, Señor,
imparto este fuego a ellos, Señor. Imparto esto que empezará a salir de estas paredes, que empezará a inundar las calles de Villavicencio, que empezará a tumbar todo escombro que es obstáculo para tu pueblo, Señor. Porque profeta se nos es dado, y es tu Hijo Jesucristo quien está anunciando estas palabras de victoria a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Seguiremos en esta serie. Está muy buena. Bueno, vamos a